Daniela Barragán, periodista, ella es reportera en Sin Embargo, el medio de comunicación Sin Embargo de México. Y bueno, contanos, Daniela, ¿qué está pasando? ¿Cómo la ves? Híjole, ¿por dónde empezamos? Pues bueno, hay muchas cosas que nos unen a nosotros los latinoamericanos, y eso pues sería esta batalla permanente contra las ultraderechas y las derechas que a veces se duermen, a veces despiertan, y al menos lo que tenemos aquí en México es que tras la llegada del presidente López Obrador es tanto el apoyo popular que él tiene, y son además los resultados buenos que ha tenido, palpables sobre todo para la gente que ha salido de la pobreza, que tenemos que nuestros partidos ultraconservadores, los partidos que a veces se disfrazan de centro, pero pues que ya sabemos también para qué sirve el disfrazarse de centro, que es para justificar a la derecha, pues se tuvieron que unir. Entonces hoy tenemos como el capítulo final de esta historia en la que los partidos mayoritarios, los partidos de derecha, se unieron para enfrentar a la izquierda, y lo que tuvimos hoy fue una jornada en la que, nos vamos a tener que esperar a los datos. Las casillas acaban de cerrar hace una hora, estamos hablando de simplemente como periodistas lo que pudimos ver, las entrevistas que logramos levantar, una participación histórica por parte de la gente. Ni siquiera en la elección pasada de 2018 en la que gana Andrés Manuel López Obrador, que les hablo de, pues es un líder social importantísimo aquí en México, incluso ya hasta a nivel regional, ni en ese momento se vio tanta participación de la gente. En México hay veces que levantar la participación, el hecho de que la gente salga a votar, ha costado mucho trabajo, pero en esta ocasión se rompió con eso. O sea, la gente desde muy temprano estuvo en las casillas, en muchas de ellas nunca dejó de haber fila. También fue muy impresionante ver las imágenes en el extranjero. Los mexicanos en Estados Unidos están altamente politizados y están ellos pero comprometidos con el proceso democrático en el país, y pues ustedes lo deben saber, el asunto de los migrantes mexicanos, pues por la cercanía, ha sido siempre muy, muy importante por esta vecindad con Estados Unidos, y en México siempre pues buscamos ese reconocimiento por el trabajo digno que hacen ellos en esa potencia. Entonces ellos estuvieron hasta 8 horas, fue lo que nos reportaron, en los consulados intentando emitir el voto, por el compromiso que es de verdad impresionante. Ocurrió lo mismo en los consulados de Madrid, en el de París. La gente de verdad se comprometió con depositar el voto, y hasta ahorita, como les decía, tiene poquito más de una hora que acaba de cerrar las casillas acá en todo el país, y tenemos que, por eso me tardé un poquito en entrar, porque la candidata de la derecha, que es Xóchitl Gálvez, no está reconociendo la derrota, a pesar de que algunas encuestas de salida pues la están poniendo con solo un 25% de la votación, frente a Claudia Sheinbaum con casi más del 60% de los sufragios. Entonces está como actuando en el mismo sentido que durante toda su campaña. La derecha, esta alianza, utilizó encuestadoras a las que uno les paga para que lo pongan en primer lugar, y eso dicho por la misma candidata, aunque años atrás, para decir que la elección estaba empatada. Eso ha servido en elecciones anteriores, apenas ya tiene un rato, en 2006, también se nos pintó a los mexicanos una elección cerrada, pero esa sí terminó en un fraude electoral espantoso. Nos impusieron a un presidente, a Felipe Calderón, que terminó iniciando una guerra contra el narcotráfico, que todavía hasta la fecha nos tiene sumidos en violencia. Intentaron replicar esa misma estrategia de hablar de que las encuestas estaban cerrando, pero las encuestas de salida dicen otra cosa. Entonces ahorita va a ser muy interesante ver esa estrategia. Se acaba de declarar ganadora, entonces estamos como a la espera de los números, porque también mucho de lo que estuvieron apuntando estos partidos a lo largo de estos meses de campaña fue a la impugnación de la elección, que es algo que también hemos estado viendo en varios países de nuestro continente, de cómo los grupos conservadores recurren a la judicialización de ciertos procesos porque saben que ahí pueden darles la razón, son poderes que controlan.
Entonces, han estado apuntando a eso, pero sin lugar a dudas, el que el resultado sea abismal a favor de la candidata de izquierda podría cambiar esa intención de impugnar en tribunales esta jornada electoral. Qué interesante todo lo que nos estás contando. La verdad que información de muy primera mano desde México estamos obteniendo a esta hora, cuando hace una hora que han cerrado las mesas electorales en México, y ya a partir de las encuestas de salida se avisora un triunfo para Claudia Sheinbaum, y también en la Ciudad de México para Clara Brugada. Así que, bueno, queremos consultarte también a qué atribuís este compromiso de la población mexicana para asistir a votar, tal como nos narrabas recién. ¿Con qué crees que tiene que ver esa intensidad en el compromiso del pueblo mexicano por asistir a las urnas en un país donde no es obligatorio el voto? Uh-huh. Exacto. Primero creo que sí hay todavía un efecto López Obrador. Este hombre lleva desde toda su vida, pero desde el año 2005, más fuertemente, construyendo una trayectoria de lucha y de resistencia, que nos habla también de una congruencia de años, porque el Andrés Manuel que escuchábamos protestar por los fraudes electorales en 2006 es el mismo Andrés Manuel que ha estado gobernando. O sea, exactamente el mismo discurso que manejaba hace 20 años lo tenemos en sus famosas conferencias matutinas que organiza a diario. Entonces, él habla, por ejemplo, de una politización de la gente. Y sí, y creo que me atrevería a decir que como primer factor, que sí estamos ante esa situación, de que la gente por primera vez está empoderada realmente al punto de poder decirle a la derecha, que es antiderechos, y decirle que no quiere que la gobierne. Entonces, si hay una concientización bárbara aquí en México. Sí, todo mundo habla de política. La política dejó de ser, yo creo que oficialmente, un asunto de los intelectuales, un asunto de los periodistas. No, todo mundo ahorita ya defiende, no solamente habla de política, sino que defiende con todo lo que tiene su punto. Y sí, o sea, la defensa de lo que llama López Obrador de la cuarta transformación se transforma ahora a decir: quiero un segundo piso de la cuarta transformación, que es este proyecto que él inicia, y que pues obviamente con los niveles de popularidad que tiene el presidente López Obrador, que son de más del 60% después de 6 años, lo cual también es histórico. Ningún otro presidente había logrado. Siempre ya en su final del sexenio estaban en los últimos niveles de popularidad y aceptación. Claudia Sheinbaum, pues lógicamente, además de que es una mujer que políticamente no viene de los partidos de oposición, sino que ella, más que de un partido, es obradorista. Entonces ella adopta y dice: sí, vamos a continuar con el proyecto. Entonces la gente la apuesta por la continuidad. Entonces creo que esta votación sí refleja la intención de la gente de defender un proyecto que ha sido, se ha hecho menos por parte de los medios de comunicación, por parte de los intelectuales, que, o sea, con este simple dato de que se sacó a la gente de la pobreza en medio de una pandemia. Y luego el efecto de esa pandemia, que fue una inflación que pues hemos padecido todos. O sea, con solo esos dos factores, el hecho de que haya disminuido la pobreza en un país como México, en el que la pobreza históricamente solamente aumentaba, ya es un tema el que te habla de que la gente de a pie está defendiendo un proyecto que siente como propio, un proyecto del que se siente beneficiado y del que se siente identificado. Entonces creo que ese sería un asunto, ¿no? Que la izquierda llega unida y llega con un solo objetivo, que es darle continuidad al proyecto. Pero, digamos, no todo es bueno, porque también lo que tuvimos es que la derecha supo hacer algo que a veces no le sale muy bien, al menos aquí en México, que es sacar a las élites a las calles, a marchar, a manifestarse. Nunca los habíamos visto marchar
formar parte de una protesta hasta este sexenio en México. Y fueron protestas varias y muy nutridas. Entonces también de ese otro lado de la derecha están muy activos porque pues sí hay esa molestia de la pérdida de los privilegios que fue latente, que fue evidente. Lo vemos ahorita, por ejemplo, en las resistencias de no reconocer las derrotas, porque saben que pueden dar batallas, quizás no con los votos, pero sí de manera judicial. Entonces creo que ese es un logro para la derecha, el haber logrado sacar a la gente a la calle y haber logrado que esa gente se politice y que también esté defendiendo sus puntos de vista. A veces también lo hacen de manera pues muy enojada, muy grosera. Eso es otro fenómeno que se está dando aquí en este país. Por ejemplo, meterse a Twitter y hablar con estas personas es de verdad terrible. Pero sí creo que también avanzaron en eso y es un triunfo que a la derecha pues no se le debe demeritar, porque a la derecha nunca hay que subestimarla, saben cómo hacer las cosas, tienen el financiamiento, tienen poder. Entonces creo que son esos dos factores, que ambos extremos, ahorita uno más poderoso que otro, están altamente politizados, están los dos marchando en las calles y con marchas muy muy nutridas. Serían esos dos factores principalmente. Dos factores que realmente me parece que vale remarcar, digamos, porque esta movilización de derecha que, como bien decís, se observa ahora en México, es un fenómeno que se está replicando en nuestra región en el último par de años, sobre todo a partir de lo que fue la pandemia, el aislamiento obligatorio. Empezamos a ver la capacidad de movilización en la calle que antes la derecha no necesitaba, o por lo menos no ponía a jugar, y que ha ido también traduciéndose en algunas conductas electorales, algunos resultados electorales. Bueno, la Argentina es un ejemplo muy paradigmático de ello. Entonces me parece importante, poder dimensionar esto que mencionas de el juego también con los mecanismos que lleva adelante para frenar procesos populares y la voluntad de un proyecto político, el brazo de maniobra que significan los partidos judiciales, ¿no? Además, de todo el poder mediático tradicional concentrado, y entonces poner el ojo en esto, ¿no? En que evidentemente la voluntad popular mexicana y la capacidad del oficialismo de construir la unidad da unos resultados que, aunque la oposición ni siquiera salga a reconocer, si miramos al caso brasileño, Lula todavía está esperando el reconocimiento de un Bolsonaro que estaba en Estados Unidos, ¿no? Pero que no dejan de ser la realidad, no dejan de marcar el pulso del próximo gobierno, pero que hay que poder siempre estar observando en términos de la fuerza que se le contrapone, en términos de la polarización social que estas derechas organizadas internacionalmente, articuladas regionalmente y con capacidad de movilización, representan para un proyecto de país. Así que te agradecemos muchísimo la participación hoy aquí, tu paciencia también para conectarte, y vamos a estar muy, muy atentas, por supuesto, a cuáles son los resultados oficiales. Te tiraste unos numerazos, te digo. Muchísimas gracias, Daniela.